Buenos días, ¿Qué Agustín tal? Muy Amado. buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a tener agua. El caudal de los ríos se ve elevado. Yo me imagino que eso tiene que ser por la mayor generación y la necesidad de las represas de erogar más para generar. Por lo tanto, uno puede inferir que agua no va a faltar, o si, Esteban. No tenemos problemas en lo que son las fuentes de abastecimiento, ni del río Limay, ni desde el lago Marimenuco, que no, incluso el lago Marimenuco nos ha visto afectado por la sequía en los últimos meses. Así que en este momento, digamos, ese no sería el punto, no es ahí donde radican los inconvenientes. ¿Y en dónde radica entonces? En el alto consumo, o sea, a mayores temperaturas, la verdad que los consumos se hacen elevados. Ya de por sí, la ciudad de Neuquén tiene todo el año un consumo elevado, bastante mayor ¿Cuánto que la consume media. digamos, por habitante? ¿Cuánto se consume por habitante en Neuquén? Aproximadamente, es un promedio esto, son 500 litros por habitante por día. Cuando Eso es el consumo. ¿Y cuál sería la media o cuál sería lo recomendable? o sea, todas las cañerías y los proyectos nuevos se calculan a partir de un consumo racional que es de 300 litros por habitante por día. O sea, Ahora, o- usted se imagina, digamos, iba a decir gastando, no sé, 300 litros por día cada persona. Yo me imagino, ¿en qué gasto yo 300 litros por día? No sé, me ducho a la mañana. ¿Será por persona o No, no, por persona. por persona? por Este, personas, eso sí. ¿Cómo se Eso llega a tiene, gastar 300 eso litros? se estima, o sea, si vamos a los números de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el consumo lógico sería de 150 litros por habitante por día, de los cuales son 100 para consumo y después se le agrega un tanto más para riego, para algunas cosas básicas. Ajá. Nosotros entendemos que acá lo que más se gasta en la ciudad es mucho en riego, sobre todo en esta época, en el llenado de piletas, en el lavado de veredas, de calles, de autos. Bueno, ahí es donde está el derroche, que es lo que uno puede llegar a ahorrar en este momento y que nosotros siempre solicitamos, digamos, hacer un uso responsable. Claro, ¿y Obviamente, cómo se resuelve esto, Esteban? Digo, ¿cómo? Porque la inversión que hay en potabilizar el agua para después utilizarla para llenar la pileta, es cierto que ahí se transforma, digamos, en la máxima expresión el término derroche, o para sí regar el pasto. sí, sí, es difícil, bueno, es conciencia, lamentablemente y afortunadamente también hemos tenido siempre buena cantidad de agua en la ciudad y en la provincia en general. Tenemos ríos, tenemos fuentes de abastecimiento cercanas, no hemos tenido inconvenientes en conseguir el agua. Obviamente, claro, tiene todo un proceso que uno no se da cuenta, la utiliza y es relativamente económica, entonces uno la utiliza y no se da cuenta de la importancia de la faltante hasta que realmente falta. O sea, Bueno, cuando uno le tiene algún inconveniente, por ahí recién es cuando toma conciencia y por ahí empieza a cuidar el agua. Y claro. mientras tanto, el que no, y sigue usando igual. O sea, ese es el tema. Entonces hay que trabajar mucho en transmitir a los adultos, a los niños también, ese uso responsable y solidario también que necesitamos hacer de este recurso. Lo que voy a decir, lo que voy a preguntar ahora es seguramente tildado de políticamente incorrecto, pero si el problema es la falta de conciencia, hay un problema de educación ahí, de derroche del agua. También mencionó usted lo económico que resulta el servicio de agua en esta región. ¿No pasa por ahí también una de las claves? Y también sí, estoy teniendo reglamentaciones que bueno hay que implementar. Estamos algo atrasados en eso, bueno, es de lo que tenemos que ir también acompañando, no solamente con obras, porque obviamente las obras de la ciudad va creciendo y hace falta obras para acompañar ese crecimiento, pero también hacer foco en que se haga un uso responsable, y eso es reglamentaciones, campañas de difusión. Bueno, es un trabajo bastante arduo y que lleva un tiempo, ¿no? Claro. Eh, a ver si yo estoy en lo cierto. Son 125 millones de litros los que se consumen por día aquí en Neuquén. A razón de 500 litros, 250.000 personas. Son 125 millones. ¿Cuánto cuesta producir no sé, 1.000 litros de agua potable? O cuánto cuesta por día potabilizar el agua que consumen los neuquinos, Esteban? No, ese número por ahí es medio difícil de determinar porque depende
del lugar y del sistema de potabilización, así que no te podría dar un número muy fino, así que no. Está bien. Y lo que se recauda, ¿alcanza a cubrir el costo de inversión, digamos, lo que se invierte desde el Estado para tener el servicio de agua? No, en este momento no, por eso es que hay un subsidio desde el gobierno provincial. O sea, No le digo que me diga el monto, pero ¿en qué porcentaje esa no, y inversión tampoco bueno, no es mi área, no te podría decir, porque no me dedico a la prestación de servicio, pero no estoy en el tema tarifario. Bien, Así que y entonces por ahí vamos a la prestación de servicio. ¿Cuáles son los lugares complicados entonces de la ciudad o que podrían presentar un frente de batalla un poco más duro con estas altas temperaturas que reinan a partir de estos días, Esteban? Y las zonas por ahí más complicadas realmente son las zonas más altas, por ejemplo lo que es Valentina Norte Rural, esa zona es bastante alta, hay mucha mucha irregularidad, ha crecido muy regularmente, entonces por ahí hay lugares donde es difícil llegar. O sea, el tema es agua hay, distribución hay, el tema es lo más complicado es distribuirla de manera equitativa. Entonces, bueno, hay algunos sectores donde cuesta eso. Hoy en día, bueno, estos días hemos estado teniendo inconvenientes en lo que es la zona del barrio Limay y Don Bosco III, que es donde estamos trabajando. Se está haciendo una obra de gran envergadura sobre la calle Gatica que va a solucionar en los próximos días ese problema. Pero bueno, el inconveniente principal, que es muy difícil de sostener, es el abastecimiento cuando hay un consumo muy importante, digamos. Contra eso es muy difícil de dar batalla. Uh-huh. ¿Qué lo preocupa más, el alto consumo o las pérdidas o los derrames que hay en distintos sectores de la ciudad? Y el alto consumo, porque las pérdidas es algo que nosotros podemos ir controlando. O sea, obviamente aparecen, son un gasto, o sea, es un gasto improductivo, no se utiliza, pero es algo que nosotros podemos ir controlando. O sea, hay una pérdida, se repara y eso es lo que se va haciendo constantemente día a día, digamos. Digo es algo que depende de nosotros exclusivamente. Claro, pregunto esto, Esteban, porque hay sectores en donde las pérdidas son crónicas, por eso. Claro. Pero bueno, es algo que nosotros podemos controlar porque depende de nosotros exclusivamente. Digamos, ya cuando tenemos que intervenir con el usuario, y sobre todo cuando son muchos usuarios, bueno, esa es la parte más difícil.